Hola Géminis, te doy la bienvenida a este canal, Hechizos y Tarot de Medianoche. Géminis, mi nombre es Marisa, gracias por estar aquí. Vamos a ver esas energías Géminis generales para ti en este momento, ¿vale? Y recuerda que esta es una lectura temporal y bueno, si estás aquí Géminis es porque el universo, tus ángeles, tus guías o tus ancestros, ¿vale? Te quieren mostrar un mensaje en este momento que sea importante para ti. Aquí te dice este oráculo de Lenormand, te sale aquí el zorro y te dice que vamos a estar teniendo que lidiar con situaciones que se nos puedan presentar y vamos a tener que ser astutos, ¿vale? Usar nuestra astucia para poder desenvolvernos de situaciones que, aunque nos puedan parecer como que son un mundo, una montaña, te dice no va a ser así. Lo único que para que la situación vaya un poquito más rápida, agilizar estos pequeños contratiempos. Géminis, vamos a ver qué otro mensaje tiene para ti el oráculo, ¿vale? En esta ocasión de las brujas, vamos a ver ese mensajito para ti, ¿vale? Que sea importante en este momento. Bueno, te sale aquí que va a ser un buen momento para que te analices a ti mismo por dentro, Géminis, y que busques un momento para ti, para que te analices, autorreflexiones sobre algún asunto que te viene perjudicando, le vienes dando vueltas, realices una limpieza, vacíes tu interior, ¿vale? De cosas que ya también llevas ahí acumuladas, que no te están sirviendo para nada, más bien te están generando estorbo y te impiden avanzar. Tómate ese tiempo, como que realices alguna pequeña meditación y limpies tu interior. También va a ser una temporada para que realices algún tipo de limpieza en el hogar, ¿vale? O que vacíes, si te vacíes de esas cosas innecesarias para ti que te están estorbando. Vamos a ver, Géminis, qué otro mensaje tiene el oráculo de Nostradamus en este momento para ti. ¿Qué te quiere decir aquí este oráculo? Desequilibrios. Te dice evita los desequilibrios, evita dejarte llevar por las prisas también, pero sí por hacer las cosas desorganizadamente y sin antes hacer algún tipo de limpieza o organización, ¿vale? Hacer espacio para eso nuevo que va a estar entrando o eso que tú estás realizando. No hagas todo como desordenadamente. Va a ser importante. Evita esos desequilibrios y te dice vas a poder superar estos desafíos más rápido, ¿vale? Que te decía al principio, vas a poder avanzar más rápido. Vamos a ver qué animal te va a estar queriendo acompañar, tu animal de poder en este momento, Géminis. ¿Qué animal va a ser el que te va a estar ayudando? Te sale aquí el pingüino, ¿vale? Este va a ser tu animal de poder y te dice auténtico. Dice, acércate a tu tribu en momentos de necesidad. La familia te da fuerza cuando enfrentas la tormenta. Ama tu singularidad, estás lleno de sorpresas. Libérate de las expectativas de los demás. Sé tú mismo. Que debes de ser tú mismo, ser sobre todo honesto, honesta contigo mismo. Eso también tendría que ver con eso que debes de limpiar, ¿vale? En tu interior. Te dice, el pingüino te va a estar ayudando, también te va a traer protección y una energía sanadora. Géminis, vamos a ver ahora qué te quieren mostrar aquí los arcanos para esta temporada, para ti. Vamos a ver, Géminis, recuerda que esta lectura aplica para Sol, Luna o Ascendente, que puedes ir a buscar tus otros signos, ¿vale? Para complementar con esta lectura y que son lecturas muy generales. Vamos a ver lo que te quieren mostrar aquí los arcanos, que sea importante que tú sepas, Géminis, en este momento de tu vida. Vamos a ver qué te dice. Aquí, Géminis, en cuanto a cómo te vas a estar sintiendo, te veo aquí que vas a estar buscando momentos para ti. Tú vienes sintiendo, dándole vueltas a una situación, te dice que
crees o vienes sintiendo como que repites un patrón o que haya una situación que se viene repitiendo. También vas a estar como a la espera de una comunicación, a la espera de que algo se resuelva, pero también sientes o intuyes que hay algo que se quiere repetir en tu vida. Te dicen Géminis, vas a estar saliendo de esa energía, ¿vale? No, te dicen de algo kármico, algo que ya se repitió en el pasado, como que no quieres volver a repetirlo y vas a estar haciendo, adaptándote a cambios, pero realizando cambios a nivel interno. También tu intuición va a estar muy fuerte. También te dicen aquí puedas estar un poco inquieto, ¿vale? En estos días porque tengas que atender asuntos de la familia. Aquí tú vas a estar sintiendo como que hay personas que se alegran cuando en realidad no es así. Hay pequeñas dificultades, aunque en este tarot te sale la carta del triunfo y por temas del trabajo, ¿vale? Te dicen que vas a estar alejándote de una situación y tomando la decisión que es más correcta o que tú sientes que es más importante para ti, que encaja más contigo. Aquí hay algo kármico sí que tienes que aprender y aquí te están diciendo de las emociones. Géminis, temas que ya venías viviendo en el pasado con la familia van a ser importantes para ti, temas que tienen que ver con llevarte el aprendizaje, buscar el equilibrio, ¿vale? En cuanto a esas situaciones que te preocupan, eso es lo que vas a tener que estar aprendiendo, buscar ese equilibrio y lo vas a estar realizando. En cuanto la convivencia con otras personas también, porque esto podría estar hablándome de personas mayores para algunos, que estés como ahí muy pendiente de eso y vamos a tener que adaptarnos, quedarnos con un aprendizaje. Pero también te dice buscar el equilibrio en las emociones. Géminis, en cuanto a la familia, bueno, aquí te dicen que vamos a estar recibiendo más bien noticias que son positivas. Te veo que te vas a estar ilusionando, hay llegada de buenas noticias, te vas a estar sintiendo como más tranquilo, ¿vale? En cuanto al ámbito familiar, también aquí hay apoyo de alguien, puede ser me viene un hermano mayor o alguien más pequeño, ¿eh? Aunque aquí te salga el paje de oros, como alguien te va a estar haciendo una propuesta para que tú puedas realizar un viaje o prestándote dinero y también una propuesta que tiene que ver con algo nuevo, para que tú te puedas como abrir paso. Géminis, en cuanto a la vida social, bueno, aquí te dicen que te vas a estar sintiendo feliz en la vida social. Veo aquí que vas a estar mostrando tu lado más positivo, vas a estar buscando el conectar con las amistades como que hemos dejado ahí pendientes, personas que se van a estar preocupando por ti, hay llamadas, comunicaciones, ¿vale? Aquí te dicen porque te vas a estar sintiendo bien. Sí puede haber ahí alguna pequeña situación que te cause un poco de nerviosismo, pero te dicen que vas a estar no dejándote llevar por las circunstancias y querer hacer todo rápido, ¿vale? Aquí hay como alguien que está lejano, ¿vale? Te dice más bien vas a tener ahí paciencia. Géminis, en la vida laboral, los que estáis sin empleo, bueno, aquí te dicen que vamos a estar en esa búsqueda laboral, pero también tengamos que estar haciendo frente a situaciones personales, ¿vale? Y esto nos pueda generar decepciones. También veo que no vas a estar aquí dejándote llevar por las decepciones que vienes teniendo en lo laboral, porque has tenido como algún tipo de decepción, algo no te ha encajado, no te ha gustado, los que estáis sin empleo. Y veo que retomas la búsqueda, pero también poniendo como cuidando un poquito de lo que tienes, ahí estés un poquito liado en eso. Sí veo que hay trabajo, ¿vale? Hay noticias de trabajo, lo que van a estar tardando y vamos a tener que tener paciencia. Te dice que no deje las cosas estar, puede haber una racha, aquí te dicen de una racha pues donde debas de esforzarte un poquito más, pero sí van a estar llegando noticias, ¿vale? Vamos a tener que hacer cambios o adaptarnos a esos cambios. Géminis con negocio propio. Bueno, aquí te dicen
Vas a poder estar tranquilo, ¿vale? O tranquila en cuanto a una situación que viene pasando con el tema económico. Hay dinero que va a estar entrando en el negocio, hay situaciones que traen mejora. Aquí veo que vas a poder hacer frente a pagos. También te dicen, alguien se va a estar preocupando, pero veo que tú vas a estar buscando la solución, la vas a estar encontrando. Aquí este arcano 15, vamos a aclarar qué te quiere decir aquí este arcano, Géminis. Te voy a sacar otro tarot, ¿vale? Porque si no, no vamos a estar liando. ¿Qué te quiere mostrar aquí? El arcano 15 te dice, en el negocio puede que tengas que prestar atención a temas pendientes por resolver, que pueden ser legales con el dinero también, y te estaría hablando de algún tipo de situación pues un poco delicada. Vamos a ver qué te quiere mostrar. Te dice la templanza, hay aquí una situación en el negocio que tú iniciaste o que se dio inesperadamente, finalmente esto se va a estar resolviendo. Te dicen que esto te va a ayudar a que esa preocupación por fin se quite. Puede ser también algún tipo de pérdida, ¿vale? Que hayas tenido, algún tipo de complicación con alguien, si tú tenías teniendo alguien contratado. Para algunos puede ser otra persona, un dinero ahí, alguna situación ahí importante, pero se va a poder resolver. Vamos a ver, Géminis, los que estáis en el amor, solteritos o solteritas, vamos a ver cómo viene para vosotros las energías. Bueno, aquí dejas atrás una racha bastante difícil de tu vida, te recuperas, vas a ir recuperándote, mira, en un tema de salud, pero en el amor te dicen que te recuperas, aunque tú vienes viendo todo como muy negro todavía, porque te has llevado algún tipo de desengaño, desilusión. Puede ser esto que haya pasado tiempo, pero que todavía lo tienes ahí muy reciente. Sabes que ya esto terminó, una finalización de una etapa mala en el amor, decepciones, algún tipo de traición o desengaño. Veo que finalmente te sientes, a pesar de que has llevado esta decepción, te has llevado esta desilusión, te sientes que has logrado lo que querías aquí finalmente. ¿O ha habido algún tipo de discusión con alguien, vale, Géminis? Sí que te dicen de que va a haber, hay alguien que te va a estar proponiendo una cita, un encuentro, el quedar para veros, te dice que te vas a sentir un poco confuso, ¿vale? Puede ser tu energía para algunos y para otros te está diciendo aquí muy claramente que vais a quedar lo que tú venías queriendo, también dejar como un pasado atrás, que lo tenías ahí, aunque fuera esto que haya pasado hace tiempo, lo tenías ahí como muy marcado, le estabas dando vueltas a eso y te vienes recuperando, pero aquí veo una cita con alguien, un encuentro con alguien, y te veo que muy rápido te vuelves como a quedar embobado o embobada por esta persona. Vamos a ver, Géminis, los que estáis en una relación de pareja más estable, vamos a ver qué te quieren decir aquí las cartas. Bueno, el 5 de oros, el Papa, el 2 de oros y el As de oros. Te dice, mira, tú vienes sintiendo una racha donde te vienes sintiendo un poquito vacío, ¿vale? Con carencias en tu relación, no como que hay un poco de desarmonía o, no, o sientes que no pasas tiempo suficiente con tu pareja. Te dice también que vas a estar buscando la forma de que las cosas se aclaren, de veros un poquito más, de compartir ese más tiempo juntos. También preocupaciones que veo por el tema económico. Sí que veo aquí, Géminis, que tu pareja va a estar, intenta hacer lo que puede, intenta adaptarse a la situación, vais a estar recibiendo una comunicación que va a ser positiva para vosotros y os va a traer como una oportunidad para estar un poquito más estable, ¿vale? En cuanto a la relación. Van a darse cambios, lo vamos a estar viendo esto rápido, porque te están hablando aquí de que muy rápido hay oportunidades que se materializan, cosas que veníais queriendo hacer, situaciones que se van a ir aclarando, temas pendientes que estáis con una preocupación
por temas que pueden ser por ayudas, ¿vale? Por los hijos, situaciones que no venían gustando, querías pasar como más tiempo con la pareja. Te dice aquí hay comunicación, se va a estar hablando, intentando arreglar la situación. Para algunos me estaría hablando de que tu pareja pueda estar en otro lugar o que esté un poco más ahora con estrés, pero que no estéis como muy, que tenéis comunicación, pero es como que no os veis mucho, ¿vale? Y puede estar también lejano tu pareja o en otro lugar y os comunicáis por llamadas. Te dice que se va a dar esa oportunidad o esa posibilidad para estar un poco más juntos. Esa preocupación que tenía Géminis se va a estar resolviendo. En los que estáis divorciados o divorciadas o separados, ¿vale? Bueno, te sale aquí la luna que te está diciendo preocupaciones, te dicen de que podamos tener que adaptarnos a situaciones, te vas a estar quitando una gran carga de encima, has dejado cosas pendientes aquí con la pareja, también no te dicen que no te lleves de los chismes o que puedas estar dándole vueltas aquí a malos entendidos que han generado que empecemos a estar como un poco más nosotros conscientes de eso. Por terceras personas, ¿vale? Habladurías. Te dicen que vamos a estar viendo cómo la situación se va a estar arreglando. Te dicen también papeles por los hijos que se van a empezar a resolver, ¿vale? Pero ojo, porque esto que te preocupa te dice de temas con la familia, dudas, cambios de vivienda, que tengas que estar desplazándote, adaptándote a esos cambios, que se va a empezar a aclarar. Vamos a sacar aquí, a ver, qué te quieren estar mostrando las cartas. En cuanto a las relaciones en el amor, aquí sí que veo una persona que puede estar apareciendo en tu vida, que te va a estar, pero esta persona te va a dejar claro lo que quiere, ¿vale? Te dice aquí, Géminis, que esta persona es una persona que sabe lo que quiere, ¿vale? Sí que tú sientas que a lo mejor tengas dudas, tengas miedos, no termines de verlo claro. mm, Aquí que haya otras personas también que se puedan estar entrometiendo. Ojo con eso. La luna, el diablo. Aquí veo temas de separación por situaciones tóxicas, relaciones tóxicas donde has estado anteriormente. Vienes en ese sentido esperando que esos trámites, esos papeles se resuelvan del divorcio para muchos. También todo esto ha tardado mucho. Te dice que esta persona tenía vicios, esta persona tenía una vida un poco aquí que te estaba arrastrando, ¿vale? Te dice que has tenido que sacar mucha fuerza de ti para salir de esta situación que ya sentías que se repetía una y otra vez, y mucha paciencia. Ha habido aquí discusiones, ¿vale? Con esta persona, han habido conflictos, pero te veo que vas a estar, la justicia te va a estar dando apoyo. Veo trámites legales que se resuelven a tu favor. Se va a estar llegando a un acuerdo positivo por tema de los hijos, Géminis. Aquí, vale, vamos a estar recibiendo comunicación que es positiva. Sobre todo esa preocupación, ese miedo que tú tienes, que tiene que ver para algunos que tengáis hijos. Por eso, vale, finalmente se va a estar llegando a un acuerdo. Van a estar aquí buscando llegar a ese acuerdo y puede, bueno, pero también hay un grupo de vosotros, como ya os digo, que la justicia te va a estar dando a ti la razón. Géminis, en cuanto a temas de estudios, bueno, te dicen aquí que podamos estar sintiéndonos con cansancio, agotamientos, pero te veo poniendo empeño. Sí que veo aquí, te vas a llevar una buena noticia. También te vas a estar entusiasmando mucho por alguien que aparece en tu vida, una bonita amistad, un vínculo con alguien. Aquí vas a sentirte apoyado o apoyada en cuanto a esa situación de estudios. También para algunos, si queríais hacer algo nuevo, lo vais a poder realizar también, ¿vale? Veo que te recuperas de esas energías de sentirte con agotamiento, Géminis. Vamos a ver
Ahora los mensajes para los decanatos. ¿Qué te quieren mostrar aquí? Los decanatos para ti, Géminis, en este momento. Recuerda, si esta lectura te está ayudando, te invito a que le des un like, la compartas. Y bueno, pues también, Géminis, déjame en los comentarios qué te está pareciendo, si está resonando contigo. Géminis, vamos a continuar con tu lectura. He tenido que grabar esta parte, ¿vale? De nuevo porque la había dejado sin voz. Vamos a ver, Géminis, los mensajes para ti, para los decanatos. ¿Qué te quieren mostrar aquí los arcanos para este momento de tu vida que es importante? Géminis de primer decanato. Bueno, te dicen aquí, Géminis, que tomes la iniciativa porque esa preocupación que que vienes teniendo, aquí te dice vas a estar saliendo de esa situación. Te dice, toma la iniciativa, sí que no te precipites a hacer las cosas sin pensar, ¿vale? Pero te dicen que sigas hacia adelante. Veo aquí también, Géminis, que se presentan situaciones inesperadas, ¿vale? Pequeños imprevistos, si tienes que hacer algún tipo de viaje y pueden haber aquí, puedas tener algún tipo de pérdida a nivel financiero, ¿vale? Te dice, ojo con eso, no te quieras precipitar, no quieras ir corriendo, pero también a la hora de un proyecto, a la hora de algo que tú quieres que avance, te dice va a avanzar, lo único que vas a tener también que buscar un poquito de apoyo y no enfocarte aquí en las preocupaciones. Te dice también, vamos a poder empezar a disfrutar, Géminis, de situaciones donde de dejar atrás una etapa donde te venías sintiendo un poquito encerrado o encerrada. Géminis del segundo decanato, te dicen que vienes poniendo esfuerzo, bastante esfuerzo, a situaciones para que no se vuelvan a repetir ciertas cuestiones aquí. Te dice de poner límites también. Vienes poniendo límites aquí a cuestiones, vienes con cansancio, puedas estar en esta temporada un poquito más cansado de lo habitual, pero te dice no te cierres a esas oportunidades que van a estar llegando muy pronto para ti. Sobre todo vienen aquí noticias que van a ser positivas, vas a poder dejar atrás esa situación incómoda que te preocupa. Tiene que ver aquí también para algunos con un proyecto, con dinero y temas laborales. Te dice, ojo, hay algo pendiente que debes prestar atención. Vas a recibir una comunicación pronto. Te dice, no te preocupes porque vas a tener apoyo. ¿Vale? Esto puede ser algo que se nos haya pasado. Recibes una comunicación aquí inesperada, pero va a ser algo positivo para ti y tendrás aquí también apoyo. Géminis del tercer decanato, momento de tomar decisiones, momento de también empezar a movilizarnos, empezar a dejar trámites de papeles, ya empezar a tomar esa acción para empezar a que estos trámites por fin se solucione aquí una cuestión, un problema que le vienes dando vueltas. Te dice, no te preocupes, finalmente esto se va a estar resolviendo, Géminis. Sí que vamos a estar teniendo dudas, pero te dice que finalmente tienes aquí también que tomar la iniciativa. ¿Vale? Se va a presentar una oportunidad muy buena en esta temporada para ti, para que agilices esa situación que te preocupa. También te dice, vas a tener apoyo de otra persona aquí, ¿vale? Y esas dudas que tú vienes teniendo, suéltalas porque te están impidiendo lograr que la situación mejore todavía más. Géminis, vamos ahora sí a ver esos mensajitos, ¿vale? Aquí para ir finalizando tu lectura, Géminis. Vamos a coger este oráculo de las hadas, ver qué te quieren mostrar en este momento para ti, que sea importante. Bueno, te dice aquí la guardiana del umbral, te dice el tiempo de las hadas, el vaivén del tiempo, desplazamiento dimensional. Géminis, te dice que mantengas la constancia, vas a lograr objetivos, eso que tú quieres alcanzar, esa preocupación que te quieres quitar de encima,
o esa situación que quieres que mejore. También te está diciendo de algo a que tú le vienes poniendo empeño. No bajes la guardia, ¿vale? Sigue luchando por ello y te dice que muy pronto vamos a estar viendo cómo los obstáculos, ¿vale? Se van a estar resolviendo, se van a estar disipando esos obstáculos. Veo aquí que muy pronto vas a alcanzar tus objetivos y tus metas. Lo único que vamos a tener que poner un poquito más de esfuerzo, más de empeño y no bajar la guardia. O sea, la constancia. Géminis, terminamos tu lectura con un mensaje de los ángeles. Vamos a ver qué ángel te va a estar acompañando en esta ocasión. Decirte que este oráculo es nuevo, ¿vale? No lo he usado, lo tengo hace mucho tiempo, pero no lo he usado, con lo cual vamos a estar sacando el librito. Te sale el arcángel Micael, el arcángel Miguel, Géminis. Es un arcángel que ahora mismo te va a hacer falta porque te dice, te va a ayudar a luchar contra el mal, las adversidades y también te va a dar fuerza de voluntad para que puedas superar esas dificultades. Vamos a mirar a ver qué te dice el librito Géminis. Y te dice aquí, anuncia la existencia de alguien muy cercano que será de ayuda en las adversidades de la vida, al que hay que escuchar y aceptar sus consejos. Viene alguien, ¿vale? Se va a estar acercando a alguien que te va a estar trayendo un consejo, te va a estar ayudando para que puedas enfrentar esas batallas que estés ahora mismo que se estén dando en tu vida, más obstáculos, dificultades para avanzar en algo, ¿vale? Y también te va a traer protección. Momento de que pidas al Arcángel Miguel que lo dejes entrar en tu vida, ¿vale? Que pidas esa asistencia porque ya sabes, los arcángeles, Géminis, igual que los ángeles, no pueden actuar en tu vida si tú no los invitas a entrar y le das permiso. Géminis, te doy las gracias por estar aquí. Espero que esta lectura te ayude. Recuerda dejarme tu like, recuerda también suscribirte si no estás suscrito al canal Géminis. Y bueno, me gustaría saber cómo te está yendo, ¿vale? Si esta lectura resuena contigo, déjame en los comentarios qué te está pareciendo. Nos vemos en el próximo vídeo.